Rostros que un día brillaron en la gloria del espectáculo, hoy, apagados por la tragedia y el olvido. Con cada una de estas fotos finales, recordamos cómo la fama puede desvanecerse, dejando a los grandes de la pantalla enfrentando un destino que jamás imaginaron. Esta es la última foto en vida de Rubén Aguirre, el querido actor conocido por su papel como el profesor Girafales en El Chavo del Ocho. En la imagen, se puede observar a Aguirre con signos visibles de desgaste físico y una notable afectación en la piel, posiblemente resultado de complicaciones asociadas con su estado de salud en ese momento. La decoloración y textura irregular en su rostro podrían ser indicativas de una condición dermatológica crónica o de una enfermedad que afectara su sistema inmunológico, reflejando el deterioro propio de una etapa avanzada de enfermedad. En sus últimos años, enfrentó una serie de problemas de salud que marcaron un declive progresivo. En 2007, un grave accidente de tránsito lo dejó en silla de ruedas, mientras que su esposa sufrió la amputación de una pierna, lo que afectó profundamente su vida y su economía. En 2013, Aguirre anunció su retiro de los escenarios para atender su salud, aquejado por complicaciones de diabetes, dolores de columna y cálculos. Con el tiempo, su condición empeoró, debilitándolo y afectando su capacidad de moverse y comunicarse, mientras su familia observaba cómo las fuerzas de aquel carismático actor se desvanecían. Finalmente, el 17 de junio de 2016, Aguirre falleció a los 82 años en Puerto Vallarta, 2 días después de su cumpleaños. Su cuadro de neumonía, aunque aparentemente controlado, se complicó debido a su estado debilitado por años de problemas de salud. Su amigo y colega Edgar Vivar fue quien confirmó la noticia de su partida. La diabetes y sus secuelas fueron devastadoras para Aguirre, quien pasó sus últimos días en una situación de fragilidad. Su hija Verónica describió su despedida como tranquila, rodeado de una familia fuerte y unida, cerrando la vida de un hombre que había disfrutado y sufrido intensamente. En sus últimos años, Fernando Soto Mantequilla vivió una situación complicada debido a la diabetes, enfermedad que fue deteriorando su salud poco a poco. La enfermedad afectó primero su vista, dejándolo completamente ciego, y luego limitó la movilidad de su brazo izquierdo. Aunque los médicos le recomendaron tratar su condición, Mantequilla continuó con su estilo de vida sin tomar las precauciones necesarias, lo que agravó su salud hasta llegar a un coma diabético en la madrugada del 11 de mayo de 1980, que le causó la muerte. En su última foto pública, su rostro refleja el paso de los años y un deterioro marcado, lo que sugiere un estado de salud debilitado. La ropa que viste es modesta y gastada, lo que podría ser indicativo de las condiciones de pobreza extrema que enfrentaba en sus últimos días. La expresión en su rostro y sus gestos con las manos transmiten una mezcla de preocupación y resignación. Además de los problemas de salud, Mantequilla enfrentó serias dificultades económicas en sus últimos días, a pesar de haber trabajado en más de 200 películas y haber sido una figura. Querida en el Teatro Blanquita, no logró ahorrar lo suficiente y dependía de la ayuda de amigos y compañeros para sus gastos. La Asociación Nacional de Intérpretes no le pagó regalías por su trabajo, y cuando falleció, su familia no tenía recursos para el funeral, el cual fue cubierto gracias a la generosidad de su amigo Jaime Fernández. Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón, en El Chavo del Ocho, falleció el 9 de agosto de 1988 a los 64 años, después de una larga batalla contra el cáncer de estómago, que posteriormente hizo metástasis en su médula espinal. En esta imagen se ve a Ramón Valdés, sentado y visiblemente debilitado, en una reunión rodeado de amigos y familiares, en lo que parece ser una habitación de hospital. Su cuerpo se muestra frágil, y aunque su rostro conserva la expresión amable y cálida que siempre lo caracterizó, se nota el desgaste físico debido a su lucha contra el cáncer. Valdés, quien fue un fumador empedernido incluso durante las grabaciones, había sido diagnosticado a inicios de los 80 y fue sometido a una cirugía en 1985 para reducir su estómago. A pesar de las recomendaciones de los médicos para dejar el tabaco, el actor continuó fumando, lo que agravó su condición. En sus últimos meses, su salud se deterioró rápidamente y pasó sus últimas semanas en el hospital,
donde permaneció sedado para aliviar el dolor hasta su fallecimiento. A pesar de su enfermedad, Valdés continuó trabajando en lo que pudo y realizó giras con su circo por Latinoamérica hasta 1987, siendo Perú su última parada. También intentó proyectos en televisión, como el programa ¡Ah, qué Kiko!, junto a Carlos Villagrán, aunque el éxito de estas iniciativas fue limitado. En sus últimos días, el actor mantenía su buen humor y calidez, como lo evidenció una fotografía compartida por su nieto, donde, a pesar del cáncer terminal, Valdés se muestra sonriente y positivo. Esta actitud, junto a su entrañable personaje, lo convirtió en una figura muy querida por el público. El funeral de Ramón Valdés fue modesto y se llevó a cabo en los mausoleos del Ángel en México. Asistieron varios de sus colegas del programa Chespirito, incluyendo a Edgar Vivar, Rubén Aguirre y Angelines Fernández, quien interpretaba a la Bruja del 71 y era una de sus amigas más cercanas. En su último cumpleaños, celebrado el 29 de enero de 2020, Manuel Loco Valdés apareció visiblemente debilitado, con una delgadez pronunciada y un semblante cansado. A pesar de su delicado estado de salud, los médicos le permitieron reunirse con sus seres queridos en un restaurante de la Ciudad de México, acompañado por su hermano Antonio, el Ratón Valdés, su hijo Marcos Valdés y su nieto Iván Valdés. Disfrutó de una celebración íntima. Aunque su ánimo estaba bajo, su familia trató de darle un momento de alegría en medio de sus problemas de salud, los cuales habían aumentado considerablemente en los últimos meses. Durante la celebración, el Loco tuvo la oportunidad de expresar su gratitud a las personas que lo apoyaban y a quienes lo habían acompañado a lo largo de su carrera. Conversó con medios de comunicación, agradeciendo los mensajes de cariño de colegas y amigos como Verónica Castro y Sergio Corona. Su nieto Iván mencionó que, a pesar de sus limitaciones, el comediante intentaba mantener su buen humor, aunque la pérdida de su hijo Pupi en 2019 había impactado profundamente en su ánimo. Este momento marcó una de sus últimas apariciones públicas, en las que se esforzaba por mostrar una sonrisa a pesar de su fragilidad física. En las semanas siguientes, su salud continuó deteriorándose, afectado principalmente por problemas respiratorios que llevaron a varias hospitalizaciones. Finalmente, el 28 de agosto de 2020, Manuel Loco Valdés falleció a los 89 años, dejando un legado significativo en la comedia mexicana. Con cerca de 70 películas y múltiples apariciones en televisión, teatro y doblaje, su partida representó el fin de una era en el entretenimiento nacional. Su despedida fue un momento emotivo para su familia y seguidores, quienes lo recordarán siempre como una figura emblemática de la comedia y miembro destacado de una dinastía artística en México. En sus últimos días, Margarito Esparza, conocido por su participación en la televisión mexicana, estuvo internado debido a complicaciones de salud graves. Su estado se fue deteriorando rápidamente y su familia fue informada sobre la gravedad de su situación. Durante su internación, estuvo rodeado de algunos seres queridos y el personal médico que lo atendió en todo momento, procurando que estuviera lo más cómodo posible en esos difíciles momentos. Enfrentó una vida llena de dificultades en sus últimos años. A pesar de su fama, su carrera se desmoronó debido a la falta de oportunidades laborales, lo que lo llevó a subsistir cantando en las calles y en vehículos de carga. Su situación financiera se agravó al punto de quedarse sin hogar, viéndose obligado a dormir en la calle. En mayo de 2016 contrajo una neumonía severa que debilitó su organismo. El 15 de mayo de 2016, a los 79 años, Margarito Esparza falleció en Puebla a causa de un paro cardiorrespiratorio, dejando un legado en la comedia y en la música, pero también una historia de soledad y lucha. En los últimos días de su vida, Germán Valdés, conocido como Tintán, enfrentó un deterioro de salud debido a una combinación de hepatitis y cáncer de páncreas, enfermedad que fue descubierta sin posibilidad de tratamiento. Para evitar que él sufriera, su hermana Guadalupe y su esposa Rosalía Julián decidieron ocultarle la gravedad de su estado, permitiéndole vivir sus últimos momentos en paz y sin preocupaciones. A pesar de sus problemas económicos y la pérdida de propiedades, el comediante fue cuidado y rodeado de quienes lo amaban. Esta es su última fotografía antes de fallecer.
Esta imagen lo vemos en un momento de serenidad en sus últimos días. La imagen revela ciertos signos de envejecimiento, como su cabello canoso y las líneas en su rostro, evidenciando el paso de los años. La camisa clara y su mirada amable nos recuerdan la personalidad jovial y carismática que lo caracterizó durante su carrera. Tin Tan falleció el 29 de junio de 1973, a los 57 años, sin dejar una gran fortuna, ya que los años de juicios y problemas financieros afectaron su patrimonio. Tras su muerte, su familia solo pudo cobrar un seguro de vida de la Asociación Nacional de Actores por 40,000 pesos, lo que reflejaba su situación económica al final de su vida. Aunque su legado artístico permaneció intacto, Germán Valdés partió del mundo sin la riqueza que alguna vez poseyó, pero con el cariño de su público y la satisfacción de haber marcado la comedia mexicana. En sus últimos años, Fanny Kaufman, conocida como La Vitola, sufrió un declive en su salud y economía. Su afición al póker la llevó a perder gran parte de la fortuna que había acumulado durante su época dorada en el cine mexicano. Además, enfrentó el dolor devastador de perder a 2 de sus 4 hijos, una experiencia que ella misma describió como el mayor sufrimiento de su vida. Tras notar que ya no lograba el mismo impacto en sus presentaciones, decidió retirarse a los 72 años, dejando los escenarios que tanto la habían aclamado. En su última foto con vida, está sentada en una silla al aire libre, vestida de manera cómoda e informal, con una camiseta clara y un short oscuro. Su postura y expresión facial reflejan un estado de calma y quizás cierto cansancio propio de la edad. A pesar del paso del tiempo, aún se percibe algo de su característica elegancia y estilo distintivo. El 21 de enero de 2009, La Vitola falleció en el Hospital de Santa Elena en la Ciudad de México a causa de complicaciones derivadas de insuficiencia cardíaca y renal, que eventualmente le provocaron un paro respiratorio. Su partida marcó el final de una trayectoria llena de éxitos y dificultades. A pesar de sus adversidades, su legado como una de las figuras más icónicas de la comedia en el cine mexicano permanece intacto, recordada por su carisma y talento que rompieron moldes en una industria dominada por figuras masculinas. En sus últimos días, Gerardo Cepeda, el Chiquilín, no solo enfrentó problemas de salud, sino también dificultades económicas. A pesar de haber tenido una carrera prolífica en el cine mexicano, principalmente en el género de ficheras, el actor atravesó apuros financieros en sus últimos años, ya que sus ingresos se habían reducido significativamente al no contar con trabajos estables y constantes en la industria cinematográfica. En esta imagen se observa a Gerardo Cepeda, conocido como el Chiquilín, mostrando una amplia sonrisa que refleja su característica jovialidad. Sin embargo, su rostro también muestra signos de desgaste y demacración, evidentes en las líneas marcadas de su piel y en la pérdida de volumen en su cara, lo cual sugiere un deterioro físico posiblemente debido a problemas de salud en sus últimos días. La falta de ahorros y el alto costo de los tratamientos médicos complicaron aún más su situación económica. El avance de la diabetes y el derrame cerebral que sufrió en 2013 agravaron tanto su estado de salud como su situación financiera, dejando a su familia en una posición difícil para afrontar los gastos médicos y funerarios tras su fallecimiento. En sus últimos años, Armando Soto Lamarina, mejor conocido como El Chicote, enfrentó dificultades en el ámbito laboral debido a su fuerte carácter y problemas de alcoholismo, lo cual afectó su carrera. Su temperamento explosivo y su costumbre de confrontar a sus compañeros lo convirtieron en una figura problemática dentro de la industria. Tras varios incidentes en los que llegó a retar a golpes y hasta a balazos a otros actores, incluyendo a Jorge Negrete, su reputación quedó marcada y fue relegado del ambiente artístico por un tiempo. En un intento por recuperar su lugar en el cine, El Chicote realizó una huelga de hambre frente a la Asociación Nacional de Actores, ANDA, lo cual le permitió reinsertarse en el medio y mantenerse activo durante sus últimos años. A pesar de sus esfuerzos, no logró deshacerse de su mala reputación, y su vida estuvo marcada por una mezcla de éxito en la pantalla y conflictos fuera de ella. En su última foto, sus ojos, entrecerrados por el peso de los años, parecen querer sonreír, pero detrás de esa mueca se percibe un cansancio profundo, una resignación inevitable,
Las arrugas profundas y el cabello blanco no solo son signos de edad, son testigos de días difíciles, de luchas invisibles y de un olvido que duele. A pesar de la sonrisa que intenta asomar, hay en su expresión una tristeza contenida, como si su alma supiera que ya no queda mucho tiempo, que las luces del escenario se han apagado para siempre y solo queda la soledad de los recuerdos. Frank Moro, actor que inició su carrera como modelo en Puerto Rico y debutó en la telenovela Solamente tú a los 19 años, tuvo una destacada trayectoria en México, donde fue impulsado por Ernesto Alonso. A lo largo de su carrera, participó en más de 20 películas y 25 telenovelas, además de lanzar discos de poesía. Sin embargo, su vida personal estuvo llena de dificultades. Enfrentó la bancarrota tras una relación con un bailarín que lo llevó a la ruina, sufrió la pérdida de su padre en un asalto en 1991, y su salud se fue deteriorando tras contraer VIH. Frank Moro falleció en Miami el 21 de junio de 1993, a los 49 años, a causa de un paro cardíaco. Durante sus últimos años, Mauricio Garcés enfrentó una complicada situación económica y de salud. Su adicción al juego y a las apuestas fue desgastando sus finanzas, llevándolo a la ruina. En sus momentos finales, incluso llegó a trabajar como presentador en una feria del Estado de México, un rol muy alejado del estrellato que alguna vez disfrutó. En una ocasión, sorprendió a la cantante Isabel Lascurain, quien se encontró con el icónico galán presentando un evento en un palenque, y le expresó su desconcierto ante su situación. Garcés admitió con tristeza que estaba en esa posición debido a la falta de dinero. Esta es la última foto pública de Mauricio con vida. Aunque se dice que llegó a estar en peores condiciones, siempre se mantuvo camuflajeado de los periodistas. Sus ojos, que alguna vez brillaron con picardía, ahora lucen opacos, reflejando quizás el peso de los años y el inevitable paso del tiempo. La pose relajada no esconde el cansancio en su rostro, una tristeza silenciosa que parece hablar de recuerdos y momentos que ya no volverán. A lo largo de la década de los 80, su salud se deterioró rápidamente debido al enfisema pulmonar causado por su adicción al tabaco. Esto le ocasionó dificultades para respirar y le robó su característica voz. Al final de su vida, Garcés, famoso por su impecable imagen de galán y su enérgico alter ego, se convirtió en una figura frágil y consumida, sin los recursos económicos necesarios para tratar adecuadamente su enfermedad. Esta decadencia física y económica lo llevó a vivir en la soledad, apartado del mundo artístico que una vez lo había aclamado. Finalmente, el 27 de febrero de 1989, Mauricio Garcés fue encontrado sin vida en su departamento en la Ciudad de México. En sus últimos años, Alma Delia Fuentes, quien fue una destacada actriz infantil en la época de oro del cine mexicano, vivió en condiciones precarias y en completo aislamiento. Tras retirarse a los 33 años, luego de 2 matrimonios fallidos y con el deseo de dedicarse exclusivamente a sus hijos, la actriz se apartó del mundo del espectáculo y de la vida pública. Durante casi 50 años, evitó cualquier contacto con los medios, refugiándose en la casona que había adquirido con sus ingresos. Sin embargo, en 2016, sus vecinas comenzaron a reportar su estado de abandono y las condiciones insalubres en las que vivía. Con el paso del tiempo, Fuentes quedó rodeada de basura y excremento, viviendo en su garaje y sin recibir apoyo de sus 4 hijos, quienes la habían dejado en soledad. Las personas cercanas a su vecindario notaron su deterioro, observando que apenas se alimentaba y no tenía condiciones higiénicas adecuadas. La actriz, alguna vez famosa y admirada, pasó sus últimos días en un entorno lamentable, alejada de la familia y la industria a la que dedicó gran parte de su vida. Finalmente, Alma Delia Fuentes falleció en 2017 a los 80 años, víctima de sepsis causada por el ambiente en el que se encontraba. Ricardo González, conocido como Cepillín, pasó sus últimos días en el hospital tras someterse a una operación de columna el 27 de febrero de 2021. La cirugía, realizada debido a intensos dolores de espalda, duró más de 7 horas y complicó su estado de salud, desarrollando neumonía y problemas cardíacos que lo llevaron a una situación crítica. Fue reingresado al hospital y poco después se le detectó un linfoma en la columna. Sin embargo, debido a su delicado estado, no pudo recibir quimioterapia,
ya que sus órganos estaban muy debilitados. Su condición fue empeorando, y la familia fue informada sobre la gravedad de su situación. En esta imagen se observa, en sus últimos días de vida, está en una cama de hospital, vistiendo una bata médica y conectado a una cánula de oxígeno, lo cual indica dificultades respiratorias posiblemente derivadas de una enfermedad pulmonar o complicaciones de salud avanzadas. Cepillín aparece con un semblante cansado, pero aún muestra un gesto con la mano, como si intentara transmitir un mensaje o despedirse. La gorra roja que lleva puesta es un recordatorio de su característico estilo personal, conservando su identidad incluso en este estado de fragilidad. La venda en su brazo sugiere que podría haber estado recibiendo algún tratamiento médico intensivo o intervenciones recientes. Cepillín sufrió 2 paros cardíacos en sus últimas horas. Lograron reanimarlo tras el primero, pero su salud se deterioró rápidamente. Su familia tuvo un breve momento para despedirse de él, donde uno a uno pudieron entrar a su habitación. Aide González, su hija, recordó las palabras de aliento que le dio en sus últimos momentos. Poco después, Cepillín tuvo un segundo paro cardíaco y no logró resistir. Falleció el 8 de marzo de 2021, a los 75 años, rodeado de sus seres queridos y dejando un legado en el mundo del entretenimiento infantil. Amparito Arosamena, una destacada figura del cine, teatro y televisión mexicanos, falleció a los 92 años el 30 de abril de 2009, debido a diversas complicaciones de salud. La actriz, hija del también actor Eduardo Arosamena, debutó en el cine a los 13 años en La calle de los sueños, 1929. A lo largo de su carrera participó en más de 200 películas. En sus últimos años, Arosamena tuvo un notable deterioro en su salud, siendo hospitalizada en repetidas ocasiones en el Hospital Santa Elena. Su última hospitalización ocurrió en marzo de 2009, cuando fue ingresada a terapia intermedia. A pesar de sus problemas de salud, continuó asistiendo a homenajes y eventos hasta 2008, cuando fue honrada por sus 75 años de carrera, con una develación de placa en la obra Cómo envejecer con gracia. En sus últimos años, también fue galardonada con premios como la Luminaria de Oro y la Luna a una vida en el escenario, por su destacada trayectoria. Ernesto Gómez Cruz, destacado actor mexicano con más de 200 películas y múltiples premios, falleció el 6 de abril a los 90 años, según informó la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Aunque brilló en la actuación, recibió numerosos Ariel y fue homenajeado tanto a nivel nacional como internacional. Sus últimos años estuvieron marcados por la soledad y el deterioro de su salud. Sufría de demencia senil y problemas renales, lo que lo llevó a enfrentarse a una vida de enfermedad, desorientación y dificultades. A pesar de haber solicitado trabajo en 2019, su estado de salud y aislamiento fueron evidentes. Tras perder a su esposa, decidió anticipar la herencia de su casa a sus 3 hijas, quienes, tras recibir la propiedad, lo abandonaron emocionalmente. Este distanciamiento lo sumió en una profunda soledad y depresión, viéndose obligado a vivir en condiciones modestas, alquilando un pequeño cuarto. A pesar de su carrera exitosa y su generosidad, terminó prácticamente en la calle. En sus últimos años, fue acogido por su hijo Raimundo, quien le brindó un hogar y algo de consuelo antes de su fallecimiento. Renata Flores, reconocida actriz de telenovelas mexicanas como Rosa Salvaje y Vivan los Niños, pasó sus últimos años en la casa del actor en la Ciudad de México, donde fue cuidada hasta su fallecimiento el 9 de febrero de 2024 a los 74 años. Antes de ser admitida en esta institución, la actriz vivió una situación difícil, pues había estado en condiciones de calle durante casi 3 años, residiendo en su automóvil junto a sus 2 perros. Fue gracias al actor David Rencoret y otros compañeros que se gestionó su traslado a la casa del actor, donde finalmente encontró un lugar seguro para sus últimos días. Renata Flores comenzó su carrera a finales de los 60 y alcanzó la fama en los 80 interpretando papeles memorables, como el de Leopoldina en Rosa Salvaje, ganándose el cariño del público. A lo largo de su trayectoria también participó en telenovelas como Chispita, Rebelde, y su último proyecto en 2013, Amores Verdaderos. La noticia de su fallecimiento fue anunciada por la casa del actor. En sus últimos días,
Roberto Cañedo enfrentó una dura lucha contra las secuelas de una embolia cerebral que lo dejó sin habla y con dificultades para moverse. Su salud comenzó a deteriorarse en la década de los 90, cuando durante una sesión de maquillaje en el rodaje de su última película, sufrió una lesión en el cuello que desencadenó problemas circulatorios. Esta lesión generó coágulos en sus arterias vertebrales, los cuales eventualmente le causaron la embolia que lo dejó severamente afectado, impidiéndole continuar su carrera en el cine. A pesar de su debilitado estado, en 1997 fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes, donde se le otorgó el Ariel de Oro, en reconocimiento a su extensa trayectoria en la industria cinematográfica mexicana. Aunque este reconocimiento destacó su legado artístico, Cañedo ya se encontraba visiblemente deteriorado, con dificultades para comunicarse y movilidad limitada. Finalmente, el 16 de junio de 1998, Roberto Cañedo falleció en la Ciudad de México a los 80 años, víctima de un infarto cardíaco. Su cuerpo había soportado largos años de enfermedad y secuelas, que le impidieron disfrutar de sus últimos años con la misma vitalidad que lo caracterizó en su carrera. Columba Domínguez pasó sus últimos días en el hospital, donde enfrentó complicaciones médicas que eventualmente la llevaron a un paro cardíaco. 10 días antes de su fallecimiento, la actriz cayó en coma y permaneció en esa condición hasta el momento de su deceso, el 13 de agosto de 2014, a los 85 años de edad. La noticia fue confirmada por su sobrino Juliano Molina, quien expresó el orgullo familiar por su legado en el cine mexicano. En una de sus últimas fotografías publicadas en el 2013, meses antes de fallecer, se observa sosteniendo un micrófono con una expresión serena pero marcada por el paso del tiempo. Su rostro, lleno de arrugas profundas, refleja una vida intensa y llena de experiencias, mientras que el tubo de oxígeno que lleva indica una fragilidad física y la necesidad de asistencia respiratoria. Unos meses antes de su muerte, Columba recibió el Ariel de Oro de la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas, en reconocimiento a su destacada trayectoria fílmica, un último homenaje en vida para una de las figuras más queridas del cine nacional. A pesar del deterioro de su salud, sus familiares y amigos la despidieron con cariño y gratitud, reconociéndola como la última diva de México. Tras su fallecimiento, los restos de Columba fueron velados en una agencia funeraria en la Ciudad de México y posteriormente trasladados a Mausoleos del Ángel para su sepultura, cumpliendo así su deseo de no ser cremada. Rosy Mendoza fue la vedette que más trabajó en cabarets durante las décadas de los 70 y 80. De ahí saltó al cine y la televisión, donde alcanzó gran popularidad. Falleció el 29 de diciembre de 2023, a los 80 años de edad debido a un paro cardíaco, tras complicaciones relacionadas con un neurolupus, problemas cardíacos y secuelas de un cáncer que había sufrido 2 décadas antes. En los últimos meses, su salud se agravó a raíz de una aparatosa caída en su hogar que resultó en una fractura de fémur, por lo que fue sometida a una cirugía y colocación de una prótesis. Sin embargo, su recuperación fue lenta y su estado empeoró, desarrollando llagas dolorosas que la llevaron nuevamente al hospital, donde fue mantenida bajo cuidados paliativos hasta su muerte. Su hija, Silvana, quien la acompañó hasta el final, informó sobre su estado de salud en los días previos, señalando que Mendoza había recibido los santos óleos antes de su fallecimiento. Joaquín Cordero, reconocido actor del cine, teatro y televisión mexicanos, falleció el 19 de febrero de 2013, a los 89 años debido a un paro respiratorio. En los primeros días de febrero, había estado recuperándose de una embolia mientras lidiaba con un profundo cuadro de depresión tras la muerte de su esposa, Alma Guzmán, en julio de 2012. Este emblemático actor, originario de Puebla, fue una figura destacada de la época de oro del cine mexicano, participando en más de 160 películas y múltiples telenovelas. En esta imagen se observa en sus últimos años de vida, vestido con un traje elegante y corbata, manteniendo su porte distinguido a pesar de los signos visibles de envejecimiento. Cordero comenzó su carrera en el cine en 1944, con la película El Corsario Negro, y su último trabajo en la pantalla grande fue en Los Inadaptados, 2010. Miguel Palmer, aclamado actor de telenovelas mexicanas, vivió un trágico final después de una exitosa carrera en la televisión.
En sus últimos días, su salud se deterioró gravemente. Fue encontrado en un estado de desnutrición y deshidratación severa, con piel verdosa y labios resecos. Aislado en su hogar y sin los cuidados necesarios, Valeria, su hija, descubrió las condiciones deplorables en las que vivía su padre, quien sufría de movilidad limitada y había pasado por infartos cerebrales no atendidos. La situación desencadenó una disputa con Edith Kleiman, su última pareja, a quien Valeria acusó de abandono y negligencia. Miguel Palmer pasó 7 meses hospitalizado, recibiendo transfusiones y otros cuidados paliativos. Finalmente, el 18 de octubre de 2021, falleció a los 78 años debido a 2 paros cardíacos, dejando un importante legado en la televisión mexicana y una disputa familiar sin resolver. A pesar de su destacado papel en la industria del entretenimiento, su vida personal estuvo marcada por pérdidas, problemas de salud y un final lleno de controversia. En sus últimos días, José José vivió aislado en Miami, alejado de sus 2 hijos mayores, Marisol y José Joel, por decisión de su hija menor, Sarita Sosa. En una de las últimas fotografías con vida, se observa a José José en un estado de salud muy deteriorado, visiblemente frágil y con el peso de una larga batalla contra la enfermedad, reflejado en su postura encorvada y su expresión cansada. Su rostro muestra el desgaste de los años y la lucha contra los problemas de salud que lo acompañaron en sus últimos días. El príncipe de la canción, quien falleció a los 71 años, padecía cáncer de páncreas, un diagnóstico que reveló públicamente en 2017. Sus problemas de salud agravaron las tensiones familiares y provocaron un distanciamiento aún mayor entre sus hijos. En varias ocasiones, José Joel acusó a su hermana menor de manipular a su padre y de interesarse únicamente en la herencia familiar, lo que intensificó el conflicto. La situación familiar llegó a tal punto que José Joel incluso describió el aislamiento de su padre como un secuestro. Carlos Peniche, actor que alcanzó la fama en telenovelas y cine mexicano, vio su carrera caer tras denunciar el acoso de un productor, lo que le valió un veto en Televisa y relegó su trabajo a papeles secundarios en TV Azteca. Sumido en problemas personales y de adicción, terminó viviendo en las calles de la Ciudad de México, sobreviviendo de desechos de restaurantes. Aunque recibió ayuda en 2018 y logró salir de la indigencia, actualmente está alejado de la vida pública y se dedica a apoyar a personas en situación de calle. La cantante paraguayo-brasileña Perla, icónica en los años 70 y 80 con éxitos como Comienza a Amanecer y Galopera, vive actualmente en pobreza y abandono en Brasil, muy lejos de sus días de gloria en los que vendió millones de discos y acumuló premios de oro y platino. En un reciente reportaje de la cadena Red Record, Perla mostró su vida actual en una humilde vivienda rodeada de basura, donde sus plantas y animales se han convertido en su principal compañía. La artista, aunque agradecida y reflexiva, dejó ver la tristeza de su situación y expresó la esperanza de que empresarios y discográficas le den una nueva oportunidad para retomar su carrera.